Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Onda Punta Vídeo, el canal de Onda Punta Radio. En este momento comienza la reproducción. Buenos días. Sé que es buen aficionado a la bicicleta. No sé si para hacer la Huelva extrema o eso es duro. No lo sé. Yo creo que eso es ya para la gente que está a un nivel bastante elevado. Pues tenemos que probar algún día, ¿no? Aunque sea sí, sin competición, ¿no? Podríamos intentarlo, pero es una prueba durísima, ¿eh? Hay que estar muy... Además, hay que entrenar específicamente para ese tipo de pruebas, ¿no? Es una prueba que te pega 8, 9, 10 horas a tope y brutal. Entonces, a mí me gustan los retos deportivos, pero no tan extremos, ¿sabes? Son 107 kilómetros que son... Además lo dice su propio nombre, ¿no? Huelva extrema. Es un reto extremo a mí. Yo soy más moderado, soy más de centro. Bueno, pues el jueves se abre el plazo para la inscripción de esta competición deportiva que sale de Higuera de la Sierra y llega hasta Mazamón. Antes era más bonita porque llegaba a Punta Ambría. La verdad es que yo estuve y tenía más repercusión. Hace un par de años fue aquí el final de la Huelva Extrema. Sí, las 5 primeras fueron a Punta Ambría. Y la verdad es que yo creo que merece la pena, era digno de ver el estado de agotamiento y de enfangamiento pero de satisfacción también, y el ambiente que se vivía muy intenso, me encantó. Me encantó. No descarto que algún día, pero no lo sé. Te digo que además de la larga, digamos, de 107 kilómetros que sale de Higuera, de la Sierra, hay otra más cortita, bueno, que son 77, que también son bastantes, pero que sale de Nerva. Y esta por lo menos quita la parte, digamos, azura de la Sierra, que son con subidas y bajadas muy duras. Y desde Nerva pues se hace siguiendo, digamos, lo que es el cauce del río Tinto, que se está preparando para vía cicloturística, que quizás sea más suavita. Pues eso ya se lo puede uno pensar. Eso y cuando no pensamos. Bueno, Ramón Pérez Fernández lógicamente no está aquí para hablar de ciclismo, sino de vivienda. Y nos habíamos quedado la primera semana de enero hablando del decreto ley de arrendamientos urbanos, ¿no? Sí, el Real Decreto Ley 21/2018 de 14 de diciembre, que era una reforma de la ley de arrendamientos urbanos, vamos. No es habitual que se haga una reforma de una ley de esa importancia por decreto ley, pero bueno, la situación de fragmentación en el Congreso de los Diputados y de que ya parece que no va a cambiar en los próximos años, ¿no? No se espera que haya mayoría absoluta durante mucho tiempo. Y también creo que tiene una parte buena, ¿no? Eso implica que muchas veces las modificaciones legales, a lo mejor más urgentes, no se pueden hacer por leyes que se tramiten normalmente y tengan una aprobación, digamos, estándar, sino que se están sacando normas para intentar capear el temporal que se está produciendo sobre todo en las grandes ciudades en relación a las nuevas tecnologías y las nuevas aplicaciones que afectan a muchos sectores. Y hoy por ejemplo, estamos viviendo la problemática de los taxis, y en la vivienda también ha afectado mucho, ¿no? Con plataformas de alquiler por internet como Airbnb y otras que evidentemente afectan mucho al mercado de la vivienda. Y este decreto de ley intenta un poco paliar esa situación en la que se está produciendo un repunte de los precios bastante importante en ciudades grandes de España, ¿no? En Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, en Málaga, Sevilla, las grandes ciudades, hay una verdadera dificultad para el acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler, porque claro, los precios se disparan y porque mucha gente decide utilizar sus viviendas vacías para alquilarlas mediante estas plataformas que son 3-4 días, llega la persona y se va y además te paga por adelantado. Le da más beneficio, ¿no? Claro. Es más rentable a largo plazo, ¿no? Recuerdo que nos había dicho que uno de los cambios que planteaba el decreto ley, que ya se aplica, es la ampliación de... Hemos de recordar la duración, ¿no? El decreto ley entró en vigor el 19 de diciembre, ¿vale? O sea, todos los contratos de arrendamiento que se firmen a raíz de esa fecha en adelante ya se aplica esta normativa. El otro día leí en la prensa una pregunta de un lector de un periódico que se dirigía al departamento jurídico, digamos, de ese periódico, y era una pregunta que tú me hiciste en el programa anterior, que era, esto es un decreto ley que se tiene que convalidar en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ocurre si no se convalidara? Que también se puede producir esa circunstancia. A ver, por motivos de seguridad jurídica, lo normal es que el tiempo que ha estado en vigor el decreto ley
todos los contratos de arrendamiento que se hayan firmado bajo el paraguas de este decreto ley se mantengan en sus términos. Sobre todo por una razón, y es que ya se transforman en ley entre las partes. O sea, hemos de recordar que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Es un principio general del derecho, ¿no? O sea, cuando dos personas firman un contrato, ese contrato se convierte en ley. Eso ya no se puede modificar, salvo que los dos estén de acuerdo, ¿vale? Por lo tanto, si dos personas firman un contrato durante la vigencia de este decreto ley y luego el decreto ley fuera modificado, lo razonable es que se aplicara, ¿no? se aplicara las decíamos, normas del decreto ley por seguridad jurídica, un principio básico, ¿no? Se había ampliado a 5 manera, años, sí, ¿no? sí. Creo recordar. Sí, la duración obligatoria de los contratos es una de las novedades que lo que hace un poco es volver al régimen jurídico que había en el año antes del 2013. En el 2013 se redujo el plazo mínimo obligatorio de prórroga legal de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando tú firmas un contrato para uso de vivienda permanente, obligatoriamente la duración mínima del contrato tiene que ser la que diga la ley. Aunque tú hayas pactado un plazo inferior, por ejemplo, tú pactas un plazo de 1 año y aunque sea 1 año, obligatoriamente se prorroga, en este caso hasta 5 años, que es lo que a partir de diciembre se está aplicando con el decreto ley. O sea, ya la prórroga obligatoria actualmente es de 5 años, salvo que el propietario sea persona jurídica. Recuerdas que comentamos que Sí. Si el propietario es una empresa de estas que constituyen los bancos para gestionar los pisos que se apropian por consecuencia de las ejecuciones hipotecarias, pues el plazo no será de 5 años, sino de 7 años, ¿vale? Intenta como una forma de ayudar un poco a las personas que, sobre todo a los que tienen los alquileres sociales. Está relacionado directamente con los alquileres sociales derivados de las ejecuciones hipotecarias, ¿vale? Y bueno, eso estaba, me he entendido en relación, creo que comentabas que, por ejemplo, cuando el tipo de contrato que se suele aplicar aquí en Punta Umbría o en localidades turísticas de la costa, que te hago el contrato por los 9 meses, digamos, del curso, pero se tiene que ir usted en verano, eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso desde la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento estamos combatiéndolo desde hace muchos años, pero ahí se ve lo que es la cultura y lo que es la ley, ¿no? Como a veces las costumbres se hacen leyes y chocan con la legalidad vigente que sale en los boletines oficiales, ¿no? O sea, es una ilegalidad que, sin embargo, hay un consenso en que la mayoría de las personas lo aceptan, ¿no? Y me vienen usuarios que me dicen, es que yo me tengo que ir en el mes de junio del piso, y yo veo su contrato y le digo, no, usted no se tiene que ir. Nada, pero quiero problemas. Bueno, pues ya está la energía, las ganas que tenga cada uno a la hora de luchar por sus propios derechos, ¿no? Pero no se tiene por qué ir, porque la ley le ampara. Aunque se diga en el contrato... Aunque se diga en el contrato, todas las cláusulas. Eso es otro principio general del derecho, todas las cláusulas. Sí, pero bueno saberlo porque eso lo desconoce mucha gente, claro, imagino. Eso es la importancia que tienen estos programas de Onda Punta Radio, ¿no? La divulgación y la información a los oyentes, ¿no? No solamente de las ondas, sino también en YouTube, en el canal que tenemos en YouTube, ¿no? Ay, que nos ven a través de YouTube muchas personas. Cada vez que un contrato incluye una cláusula que va en contra de la ley, esa cláusula es nula, se tiene por no puesta. Es lo que pasa con las cláusulas suelo, ¿vale? Es una cláusula que va en contra de una, en este caso, de una jurisprudencia, ¿vale? Claro, y antes dio que pasen muchos años para que se anulara, ¿no? Sí, bueno, no es exactamente lo mismo, las cláusulas suelo tienen otro ámbito distinto, pero bueno, en definitiva, ¿por qué existe una ley que regula los arrendamientos? Pues porque te establece el marco jurídico en el cual se tiene que producir ese contrato, de manera que si tú te sales de lo que te dice la ley, todo lo que pongas es nulo, por eso es la ley. O sea, aunque yo ponga en el contrato que usted debe salir en el mes de junio, porque yo quiero aprovechar el verano para subir y ganar claro, más. tú pones, el contrato durará 8 meses con una pausa de 3. ¿Qué pasa? Que esa pausa de 3 es nula. ¿Por qué? Porque la ley dice, el contrato se prorrogará obligatoriamente por el plazo que se hubiera pactado, por ejemplo, 8 meses, pues se prorrogará de 8 en 8 meses hasta que se cumpla el plazo de 5 años. 5 años. O 7 en el caso de que el propietario de la vivienda sea una persona jurídica, ¿vale? Entonces, para eso están las leyes, para influir y para intervenir
en las cuestiones sociales de la sociedad, de las relaciones sociales, digamos, y de los negocios, dándole un enfoque que favorezca, digamos, a la parte más débil, ¿vale? Por eso se hace se hace obligatoria la prórroga para darle estabilidad al inquilino, a la persona que no puede tener una vivienda en propiedad. Claro. Y tiene que vivir de alquiler, ¿no? Para no estar continuamente haciendo las maletas y marchándose de un sitio a otro. Esa, digamos, claro. Esa es la finalidad principal. Y esa es, digamos, la crítica que se le hacía a la reforma que se hizo en el gobierno de Rajoy, que se bajó a 3 años, pensando que de alguna manera se dinamizaba el mercado, ¿no? Y yo creo que la forma de dinamizar el mercado básicamente es hacer que la justicia funcione. Si alguien no te paga, pues tiene que dejar la vivienda rápido. Esa es la curioso, la única solución que hay. Estaba leyendo ahora en Europa Press, dice el Pleno en el Congreso está debatiendo ahora en directo sobre la convalidación o derogación de los reales decretos leyes. Claro, de hecho ayer en 24 horas de Televisión Española estaban entrevistando a Aitor Esteban, que es el portavoz del PNV. Del PNV, sí, y estaba hablando de esta ley, precisamente. Estaba diciendo más o menos lo mismo que estoy diciendo yo. Sí, ¿no? Sí, estaba explicando las novedades que introducía el decreto ley. Decía que ellos iban a apoyar que se convalidara, pero que no sabía qué iban a decir otros grupos políticos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Claro. Se puede perfectamente... Pues justo se está debatiendo ahora. Se puede... Lo normal es que lo aprueben, pero... También escuché a Pablo Casado, ayer, presidente del Partido Popular, decir que estaba en contra de esta ley, de que se pusieran cotas, digamos, a los arrendamientos y demás, y estaba muy en contra de este decreto ley. No sé, lógicamente votarán en contra de la convalidación. Claro. Sí, bueno, pero eso yo creo que a lo mejor si tú discutes con alguien del Partido Popular, técnicamente la ley no te la discute. Lo que pasa es que es una cuestión política, de que yo estoy en la oposición y voy en contra de todo lo que diga el que está gobernando. Que esas dinámicas son las dinámicas perniciosas un poco de la política, ¿no? Es decir, bueno, cuando algo está bien y es bueno para la sociedad y para la ciudadanía, ¿por qué el que está en la oposición se opone? ¿No? Eso es evidente, ¿no? Claro. Como un punto hambriento y en contra, por ejemplo, de algún proyecto, del proyecto de las Torres, por ejemplo. Porque alguien puede decir que eso es malo para el pueblo. ¿En qué es malo? Si se va a crear puestos de trabajo, se va a dinamizar la economía, se va a poner en valor una parcela que está ahí en el centro del pueblo y que yo creo que mejor destino que ese no podría tener, ¿no? Ya, pero bueno, a lo mejor no le gusta el proyecto en bueno, pues no te puede gustar el proyecto. Que no gusta que sea tan alto, que sea tan impactante pero ¿qué alternativas visualmente hay a las demandas que puede haber de desarrollo del municipio? O sea, si en el fondo tú estás de acuerdo y crees que es bueno, que tiene más ventajas que inconvenientes, lo que no puedes es salir públicamente o en todos los ámbitos a impugnarlo. Digo yo, vamos, yo no lo haría porque al final te estás tirando piedra en tu tejado, ¿no? Claro. Si no, yo decía... El día de mañana puede ser que te arrepientas o te contradigas, ¿no? Claro. Y hay que intentar ser lo más coherente posible. Claro, en ese sentido, comentaba yo hace un momento unas palabras de Loles López, que decía ayer que el... A ver, lo voy a decir literalmente para no... te van a poner una querella. No, decía, destacó que por encima de todo se ha puesto el interés general de los andaluces. Sí, esas son palabras muy bonitas. Claro, pero quiero decir, y yo decía, bueno, se supone que todos los partidos, lo que buscan es el interés general. Sí, pero ¿cuál es el interés general? Cada uno tiene su lectura o su interpretación o su visión de cuál es el interés general. Claro. Esas son frases que todos los políticos dicen y son... Claro. A veces se ve más claro que el interés general, a veces se ve más oscuro, no se ve tan evidente, ¿no? Pero bueno, eso todos los políticos, hay un político que diga yo estoy en contra del interés general. No creo. Todos los políticos dicen que van luchando para proteger el interés general, ¿no? Claro. Hasta Álvarez Casco, ¿te acuerdas que puso un partido que decía que era interés general? Sí, ¿no? Y además dijo en aquello, eso no se me olvida, porque dijo que sería siempre el fútbol de interés general, y ahí está, ¿no? A ver qué fútbol vemos ahora como no sea de pago, ¿no? O sea que no podemos venir, por lo menos, a los grandes equipos, digamos, de los que somos la mayoría, ¿no? Es un principio general del derecho y de la acción política, ¿no? Que es la defensa del Estado interviene para proteger el interés de la mayoría, el interés general, no el interés de las minorías. Cuando tiene que intervenir para proteger a las minorías también forma parte del concepto de interés general realmente, ¿no? Porque la protección de las minorías está dentro del sistema democrático. O interés general, lógicamente,
Es el de la mayoría de ciudadanos que están en alquiler, Tiene ¿no? que haber un marco jurídico que proteja a las personas que viven de forma permanente de alquiler, que es una especie de estigma o de desgracia que le cae a mucha gente, le decir, no me puedo comprar una vivienda, tengo que vivir de alquiler. No, pero yo no sé por qué hay también ese concepto, porque en Europa, en el resto de Europa, la mayor parte de la gente vive de alquiler. Es una cuestión cultural, pero sí en ese aspecto sí que tiene un sentido económico, ¿no? Tú cuando pagas un alquiler, evidentemente no estás amortizando una compra que al final vas a adquirir esa compra, ¿no? De alguna manera estás tirándole dinero. Eso realmente es cierto, ¿no? Si tú sabes que una vivienda va a necesitar toda tu vida, sí, pero a lo mejor darle 20 años o 30 en pagarla, pero al final va a ser tuya. Pero hoy en día, como está el mercado laboral, por ejemplo, tener una vivienda, hombre, si tienes la certeza de que vas a trabajar siempre en el mismo lugar, sí, pero que eso es muy difícil hoy en día. Por eso las cosas cambian, ¿no? Claro. Las cosas cambian. Y ahí es donde choca un poco lo antiguo con lo nuevo. Claro. Y el cambio, a lo mejor, de los mercados laborales en el que te tienes que mover, pues te impide tener una vivienda en propiedad. Claro. O te lo desaconseja, vamos, a lo menos te lo impide, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras novedades? Había una de las cosas que era importante destacar, y era que se habla expresamente de la inscripción en el registro de la propiedad de los contratos de arrendamiento. ¿Te acuerdas que eso lo comentamos? Y eso es muy importante subrayarlo, porque eso da mucha seguridad jurídica a todos los intervinientes, no solamente al inquilino, sino al propietario y a una persona que vaya a comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar una vivienda, quiero saber qué situación tiene esa vivienda. Me voy al registro de la propiedad. En el registro de la propiedad, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues voy a tener información, y la información es poder, la información es seguridad. Entonces, si tú vas al registro de la propiedad, te puedes enterar si una vivienda está alquilada. Entonces, eso le da seguridad no solamente al inquilino, sino también al propietario y también al tercero, a un posible comprador, de manera que si tú, por ejemplo, alquilas una vivienda y el propietario la vende, la forma de conseguir que ese contrato se respete es inscribiéndolo en el registro de la propiedad. Realmente el registro de la propiedad está más pensado, como su propio nombre indica, para todas las cuestiones relativas a la propiedad, la servidumbre, los embargos, las hipotecas, ¿vale? Y los arrendamientos siempre se han mantenido históricamente y desde el punto de vista cultural como algo privado, como algo que no tiene que entrar en un registro público. O sea, que tiene más validez, tiene más fuerza si está registrado. Más seguridad jurídica. Y es muy recomendable, que cuando alguien firme un contrato, sobre todo contratos a largo plazo, pero un contrato para 6 meses, para un año, que realmente no vayas a tener una intención de que sea muy largo, no tiene sentido. Pero a largo plazo sí es una herramienta, sobre todo para el inquilino. Es muy recomendable para el inquilino, para tener más seguridad, para estar más protegido. Pues esa persona vende puede la casa. Puede invocar la inscripción en el registro. Si el propietario, por ejemplo, es un banco y vende el piso, porque el banco al final se queda con los pisos para cobrar la deuda que tiene el que le dio la hipoteca, ¿no? La persona a la que le dio la hipoteca no le ha pagado al banco, ¿no? El inquilino, por ejemplo, los que tienen alquileres sociales, a esas personas les viene muy bien inscribir el contrato en el registro de la propiedad, ¿vale? Y eso es algo que casi nunca se hace. Y eso además no es muy costoso, ¿no? No es muy costoso. Y pagas una tasa en el registro y lo escribes. Y eso te da una herramienta muy potente desde el punto de vista jurídico para defender tus intereses y tus derechos, ¿vale? Porque a veces se intenta desahuciar a personas con la excusa de que el piso se lo he vendido a otro, ¿vale? Yo soy el dueño, se lo vendo a otro. Y entonces ya yo lo quiero libre, eso pasó en Madrid con unas viviendas municipales que se vendieron a los fondos buitre y después echaron a la mayoría de los... muchísimas personas resolvieron los contratos, ¿vale? Claro, ahí está lo que yo acabo de decir, ¿no? La importancia de la información. La información es poder. No la información en el sentido de los periódicos, y tal, sino el saber, claro, el conocimiento. El poder es conocimiento. O sea, te da, implica conocimiento, y el tener conocimiento sobre lo que estás haciendo te da mayor poder para poderte defender, ¿no? Y para garantizar tus derechos en definitiva. Por eso el registro se menciona expresamente en la ley, en el sentido de que la inscripción del contrato,
que no, digamos, no hace falta que aquí lo dijera, porque está dicho en la ley hipotecaria y en otras normas jurídicas, pero bueno, te lo dice expresamente en esta reforma de la ley, ¿no? Digamos, es como que le echa un cable a los inquilinos, ¿vale? Hay otros aspectos en los que no le echa un cable al inquilino. La ley es una ley, un decreto ley en este caso, bastante equilibrado, ¿no? En tanto en cuanto hay aspectos en los que le ayuda al inquilino y hay aspectos en los que le ayuda al propietario, ¿no? Uno de los que, por ejemplo, le ayuda al propietario es en la posibilidad de pactar, que es una diferencia que hay con la legislación anterior, que no haya subrogación en caso de fallecimiento del arrendatario, ¿vale? O sea, ¿qué ocurre si una persona vive de alquiler, tiene un alquiler estable de 7 años, por ejemplo, un contrato de 7 años, y fallece el titular del contrato, ¿vale? Una persona pues el vive titular con un hijo, el que ha firmado. El que ha alquilado la casa. El que ha alquilado, el que aparece en el contrato. ¿Qué ocurre, no? Pues por la ley de arrendamiento se subroga la persona que conviva con el titular, ¿vale? Es lógico, pero claro. aquí permite pactar que no haya derecho de subrogación en caso de fallecimiento del arrendatario, ¿vale? En esta reforma permite esa posibilidad. Que, digamos, ¿qué es lo que hace? Pues le doy se la doy a favor de los inquilinos, otra se la doy a favor de los propietarios. Y está intentando sacar una norma equilibrada. Pero eso le da un poco de protegida, por ejemplo, en un matrimonio que muera uno de los cónyuges. Bueno, pues ahí por eso deberían de aparecer los dos como parte arrendataria. Porque si fallece uno y el otro no, vale. sigue viviendo uno. O fallece se refiere más a los hijos, por ejemplo. Eso, o fallece el padre o la madre o sea, por ejemplo, una persona que vive con su padre o con su madre, pero el otro progenitor ha fallecido, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive con su madre y su padre ha fallecido. Y su madre, que es con la que convive y la que tiene el contrato a su nombre, fallece. ¿Qué ocurre? Si estuviera pactado en el contrato y es legal que esté pactado, no se subrogaría el hijo en el contrato. O sea, el hijo lo echarían. O sea, que digamos que en ese aspecto, en ese ámbito, le echa un cable a la propiedad. ¿Vale? Sí, para que tampoco se eternice, digamos. El contrato, hombre, yo no lo veo bien que se haya incluido, porque yo durante la ley, conforme te la vas leyendo, vas viendo cómo va dando una de cal, una de arena, ¿sabes? Va intentando buscar que los dos sectores, que son los propietarios y los inquilinos, salgan los dos contentos, ¿vale? Y bueno, a lo mejor esta ley, su finalidad fundamental es proteger a la persona que vive de alquiler de manera permanente, ¿vale? Por eso yo no lo veo bien, pero evidentemente de alguna manera han querido ayudar a los propietarios. Tú imagínate la situación de una persona que lleva 5 o 6 años y el banco ya está diciendo, por Dios, que se acaba ya el contrato para poder vender la vivienda. Y ahora fallece el titular y se prorroga el contrato, ¿vale? Pues evidentemente para el banco es un problema. Y no podemos negar que en las altas esferas la banca tiene unos tentáculos muy largos y influye a la hora de que se redacten las leyes. Además se ve perfectamente cuando está por ahí el tentáculo de la banca metido, claro, ¿no? Eso se ve con las cláusulas suelo, se ha visto claramente cómo por parte de la banca se ha influido muchísimo, no solamente en el legislador, sino también en los tribunales. Nada más que hay que ver el colapso que hay en materia de cláusula suelo, ¿no? Y lo lento que va. Por cierto, ahora que habla de colapso, escuché el otro día al fiscal general de Huelva, que acaba de tomar posesión, ¿no? Fiscal jefe, Alfredo Flores, que ha empezado a hablar y a exigir una nueva, digamos, ciudad de la justicia o palacio de justicia. Sí. Bueno, no, es que yo yo sé. Es un eterna reivindicación. Eso ¿no? lleva muchísimos años, desde creo que la segunda legislatura de Perico Rodríguez como alcalde de Huelva. Como lo del AVE, ¿no? Más o menos. Eso lleva muchísimos años.
¿vale? Sí, pero está destinado incluso el Sí, lugar sí. en Huelva Sí, es donde que ya irían. cuando Rodri era alcalde de Huelva hace 20 Claro, años. Fue 20 años alcalde, o sea, Sí, pero y ya me va. refiero cuando Sí, la primera legislatura. lleva 6 o 7 años de la segunda, por ahí. Ya él salió diciendo que iba a poner una Hay que parcela, ver, en eso ¿vale? estamos, el interés Y general. ahora ha habido una vuelta, un cambio de torna. O sea, ahora el Ayuntamiento de Huelva es del PSOE y la Junta de Andalucía es del PP y Ciudadanos. Con lo cual, como parece ser que como no haya las dos administraciones del mismo partido político, no hay acuerdo. La necesidad es evidente, la necesidad de una ciudad de la justicia en todas las capitales de provincia de España es de sentido común. Los medios materiales de justicia son muy deficitarios, Claro. ¿vale? Y muy antiguo además, ¿no? Yo Muy estuve el otro día en antiguo. el registro civil y se Bueno, ve pues ese edificio es nuevo. que son como las El de- locomotoras que llegan a Huelva, ¿no? Que se paran a mitad de camino, ¿no? Pues ese edificio que tú estuviste que es el registro civil de Huelva, ese es el más moderno que hay. Ah, ese es el más moderno. Ese es el más moderno, porque el que está enfrente, que es el Palacio de Justicia de toda la vida, el antiguo, ese es un auténtico laberinto de la cantidad de reformas, de añadidos, de oficinas y despachos que le han ido colocando ahí en plan chapuza, ¿vale? De manera que, bueno, tú entras y el ascensor está por la parte de atrás. ¿Por qué? Porque la entrada antiguamente estaba por detrás. Sí, Los ascensores. sí, Hay otro recuerdo. ascensor que no empieza en la planta baja, sino en la primera, que fue un añadido posterior también. Luego hay juzgados que están O sea, que haría falta desguazados, y hay una oficina aquí, otra allí. Un desastre, es un auténtico desastre. Hace muchísima falta. Y es bueno, y de hecho, conozco personalmente a Alfredo Flores desde hace muchísimos años, porque él es fiscal desde hace por lo menos 30 años en Huelva, ¿no? Su padre fue el fiscal jefe de Sevilla hace muchísimos años también. Ya el padre murió. Bueno. Y claro, se jubiló ya y era muy mayor, ya Alfredo tiene 50 y muchos años. Y la verdad es que es una persona muy válida, muy válida. Y creo que tiene mucho acierto el sacar este tema, porque ese tema se quedó aparcado durante los años de la crisis y yo creo que ya es momento de sacar otra vez la necesidad de una ciudad de la justicia. En Málaga hay una maravillosa. Sí, ponía el ejemplo de Málaga, creo que decían Málaga. Fantástica. En Córdoba creo que también se ha hecho y en otros sitios. Dice, no tienen por Hay qué ser los últimos, ¿no? mucha necesidad. De hecho, los juzgados en Huelva. Hay otros sitios que están peor. En Sevilla, por ejemplo, paradójicamente, Sí. en Sevilla Capital están muchísimo peor que en Huelva. Que no quiere decir que yo no lo pida o que no sea necesario en Huelva, pero es que en Sevilla está 1000 veces peor. Yo también voy a Sevilla a juicios porque Sí, Sevilla ¿no? es muchísimo más grande Y y está tienes que también- estar moviéndote de un lado a otro, en fin, es un auténtico caos. Está muy mal la situación, o sea, pero me alegro. Yo no lo había leído ni tenía Sí, noticias lo de escuché yo de en que una Alfredo entrevista a la Flores, cadena SER. pues me el parece fin de muy semana. bien, muy acertado. El otro día lo he visto por allí y no le he dicho nada. Bueno. Pero el próximo día que lo vea lo voy a felicitar porque me parece una buena iniciativa empezar su mandato como fiscal jefe pidiendo una nueva infraestructura básica que es Ahora que una esté ciudad de la modernizada. justicia, ¿no? ¿Algún detalle más de la ley que se nos va el tiempo, Sí, se nos va el Ramón, tiempo. que, Bueno, que merezca la pena destacar? O Sí, en general. el tema por ejemplo, de las obras de mejora. Las obras de mejora se pueden repercutir de una manera mucho más clara con una elevación por parte del propietario. Me explico. La ley ahora deja mucho más claro la posibilidad de que el propietario, si hace una obra de mejora en el piso o en la casa o en la vivienda. en la vivienda en definitiva, le puede llegar a incrementar el alquiler hasta un 20%, ¿vale? Eso, hay una demanda ahí por parte del gremio del sector de los propietarios, de los arrendadores, que decían, es que tú te firmas un contrato y como haya que hacerle alguna obra a la casa te gastas un dinero que lo va a disfrutar el inquilino en definitiva durante todos esos años y sin embargo no le puedes repercutir, no lo puedes incrementar el alquiler, ¿no? ¿Pero tiene que ser una obra pactada o que quiera hacerla el propietario Bueno, porque la sea, quiere que hacer? sea necesaria. Aquí no dice, dice obras de mejora, no dice. Evidentemente quien tiene que decidir hacer la obra es el propietario, que es el que decide sobre su propiedad, ¿no? Entonces puede llegar a subirle el alquiler hasta un 20%. Un 20%. ¿Vale? Entonces, además te dice una fórmula muy complicada que es el capital invertido en la mejora, repercutirlo mensualmente incrementado con el interés legal del dinero más 3 puntos.
sin que supere nunca el 20% de subida, que es una subida bastante importante, ¿no? O sea, en definitiva, yo lo que veo es que me recuerda un poco al tema del taxi, ¿no? Es muy complicado buscar una regulación que sea satisfactoria, que sea buena para el interés general, que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Se hace con la mejor intención, puede ser que, en fin, en principio puede ayudar un poco a que se incentive de alguna manera o se proteja más a los inquilinos, pero es una situación muy complicada, ¿no? Y sobre todo porque el mercado de la vivienda está muy mal, está muy inaccesible. Yo creo que al final lo que hay que hacer, de alguna manera, con tanto miedo que tenemos de construir, pues si hay demanda de vivienda y hay muchos jóvenes que necesitan vivienda, hay que construir vivienda y hay que ofrecer vivienda, porque claro, si tú tienes una vivienda y la quieres poner en alquiler de estas turísticos que existe la plataforma y quieres ganar dinero, y una forma de ganar dinero con el turismo, eso tampoco se puede prohibir ni se puede criminalizar. De hecho, está hablando ahora, entiendo yo, ¿no? El ministro Ábalos, precisamente. Y las plataformas estas de Uber, Cabify, no se puede prohibir que empiecen a funcionar. ¿Qué pasa? Que es como de la nada crea un montón de licencias nuevas de taxi, desestabiliza totalmente un sector muy importante de la sociedad, ¿no? Entonces es muy complicado. Así están. Y mañana además, se va a poner la cosa peor, sí, y mañana empieza Fitur. Claro, ellos lo han hecho cuando más repercusión tiene su protesta. Cuando más gente y cuando más mercado, y lógicamente hay mucho negocio en el tema turismo. Va a dar mucho dolor de cabeza, el de los taxis. Muchas gracias, Ramón. Muy bien, pues encantado y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.